Muy buenas tardes, Venezuela, comunidades internacionales en la tarde de hoy. Bendiciones en el nombre de Dios Todopoderoso, por cuanto la lucha contra el anticristo y el nuevo desorden mundial, el tiempo apocalíptico, el tiempo de condenación, donde nosotros le hemos llevado la mejor información, que es la poderosa palabra de Jehová de los ejércitos, Israel, príncipe de paz. Le habla Jesús, el Mesías, jefe de Estado venezolano de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Como también director general de la organización de la Nueva Naciones Unidas en Venezuela, ONU, ¿verdad? Por cuanto la nueva administración, por cuanto también las violaciones internacionales de los derechos humanos a nivel internacional. Hace varios meses publiqué allí en nuestro canal youtube.com Noticias Venezuela en la mano de Jehová, la importancia dentro del matrimonio bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos de Israel, estar en santidad. Sabemos que Dios hizo el hombre y la mujer para que se unieran en una sola carne. Estos son totalmente lo que ha sucedido en cuanto a la erradicación del satanismo, el problema del adrenocromo, donde muchos jefes de Estado que fallecieron a nivel internacional, ¿verdad?, dentro de las instalaciones del infierno, identificado que estos practicaban actos lascivos de manera física y de manera virtual, el gabinete, sus hijos, sus hijas, donde se echaban varones con varones, mujeres con mujeres, los padres tenían relaciones sexuales con sus propias hijas, y esto realmente lo condena la poderosa palabra de Dios. Esto es algo que no es primera vez que yo anuncio por medio de las redes sociales, que yo lo he hecho de diferentes maneras. Hemos difundido cientos de videos por estos canales, ¿verdad?, llevándole la misma información y también la poderosa palabra de Dios. También quería volverles a repetir, a volverles a informar por cuanto a los actos lascivos que se hacían dentro del Palacio de Miraflores, donde se ausentaba el diablo Satanás allí, donde le exigía que practicaran estos tipos de actos lascivos, y aún así el mismo diablo Satanás, la serpiente antigua, le decía: mátase, mátase. Sabemos que este ángel caído que se reveló en el reino de los cielos en contra de Dios porque sintió envidia, le vino la mitad. Sabemos que Dios hizo los ángeles perfectos, pero aún así es el mensajero de la muerte, que ya hoy en día ya no existe. Ya están sacando videos reales por medio de las redes sociales que en China cambiaron la Biblia. Es totalmente contradictoria a la palabra de Dios, que hay versículos de la palabra de Dios en Apocalipsis, dice también que esto, los que le quitan, los que le ponen a la palabra de Dios, Dios los quitará del libro de la vida. Y esto no es primera vez que esto ha estado sucediendo durante el 22, 23, 24 el gobierno, donde comandantes, generales, tenientes, capitanes, todo lo que son los rangos militares a nivel mundial practicaron estos actos lascivos, que muchos de ellos fallecieron en la mano de Dios Todopoderoso. Realmente, pues, esto es una lucha que nosotros tenemos contra que es el anticristo, el nuevo desorden mundial, por cuanto las violaciones internacionales de los derechos humanos que están violando y siguen violando a las almas de los que están desamparadas, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, hay algo que el mundo debe de saber, que debemos combatir lo que es la maldad en el nombre de Dios Todopoderoso. Están sacando videos reales de estas iglesias, supuestas iglesias satánicas, donde rompen la Biblia, donde hacen prácticas de actos lascivos, ¿verdad? Personas totalmente corrompidas que lo hacen de manera virtual dentro de esa supuesta iglesia satánica, donde ellos se observan de manera física, ¿verdad?, por cuanto a estos actos lascivos, lo que es urgías y todo lo demás. Y realmente, pues, la palabra de Dios certifica realmente lo que está sucediendo dentro de la familia de aquellos que apoyan
esta sinvergüenzura, ¿verdad? Es una grosería, una falta de respeto, donde también he querido anunciarles por medio de comentarios. Hay personas que me exigen estar con ellas de manera virtual, personas totalmente enfermas, que tienen uso de razón de lo que hacen, como dice la palabra de Dios, son animales irracionales. Jovencitas que quieren compartir conmigo, ¿verdad? Hacer actos lascivos que Dios condena. Y como anuncié anoche de manera textual, pues yo realmente soy un hombre casado, ¿verdad? Bajo la autoridad de mi Padre Celestial. Dios realmente fue el que directamente nos casó. Y el matrimonio pues es algo muy importante ante los ojos de Dios, el respeto. Y nosotros pues como mensajeros de la palabra de Dios, ¿verdad? Como restauradores, pacificadores, donde llevamos la palabra de salvación, la palabra de vida eterna. Y también entre muchos, ¿verdad? Hay miles de contenidos de textos bíblicos que condenan todos estos hechos. ¿Sí? Entonces realmente pues quería compartirle a ustedes un versículo bíblico de la poderosa palabra de Dios y no hallo en qué manera fiar a ustedes del Evangelio. No es una opresión, como dicen los sacerdotes, no, es que la palabra de Dios es una opresión, que ellos pueden hacer lo que ellos se les dé la gana, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Efesios capítulo 5, verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo lo que estuve explicando allí, la importancia del matrimonio, estar en santidad. Por eso yo estuve explicando en estos días que la virginidad es un regalo de Dios, ¿verdad? Cuando se casen con su esposo es para entregárselo a su esposo, no a todo el mundo por ahí, como hicieron aquí en Venezuela y en diferentes países del planeta, donde abusaban sexualmente de estas jóvenes vírgenes para hacerlas caer en pecado. Ellos absolutamente decían, no, nosotros practicamos estos actos lascivos para llenarnos más de pecado, más de maldad, imagínense. Por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna, dice la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es que nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a la salvación. Entonces vamos a leer Génesis, capítulo 2, verso 24. Vamos a ver qué dice en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, verso 24. Hay pastores que se están preguntando, ¿será verdad que esto lo dice la Biblia? ¿Será verdad lo que dice el Señor Jesús? No, pero es que hay palabras fuertes, hay muchas palabras fuertes que son, bueno, todo el mundo sabe que la palabra de Dios, la Biblia totalmente fue inspirada por Dios, por medio de sus profetas. Dios le decía a sus profetas, escriban en ese libro, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nunca se equivoca, Dios nunca dice mentira, mucho menos nosotros que somos hijos de Dios. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir la palabra de Dios? Bueno, en ese caso Dios hizo a Adán, hizo a Eva, y los unió en una sola carne, una familia, pero simplemente, llanamente, no fue una sola pareja, fueron muchas parejas que Dios hizo allí. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, Mateo capítulo 19, vamos a leer qué es lo que dice realmente Mateo capítulo 19. La palabra de Dios nunca se equivoca, ciudadanos, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, que es el Hijo de Dios en estos tiempos. Ya están anunciando por ahí que están aprontando tropas para invadir el país, una vez más, a luchar contra el Señor Jesús, a matar al Señor Jesús, a matar al Hijo de Dios, para que la profecía no se cumpla. Imagínense, hasta 1 litro de sangre me estaban pidiendo, 1 litro de sangre, que pasen una prueba sanguínea, ¿verdad? Una prueba sanguínea para certificar si soy el Hijo de Dios.
Yo ya lo expliqué de manera textual anoche, Mateo capítulo 19, verso 6, ¿verdad? Así que no son más de dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Imagínate, que no lo separe el hombre sin Dios. Cuando uno se va al reino de los cielos, queda la esposa, o se va el esposo o se va la esposa. El matrimonio ante los ojos de Dios es lo más sagrado que hay en el mundo. Todos los matrimonios a nivel mundial se corrompieron en actos lascivos. Ahora vamos a leer más adelante en Romanos, ¿verdad? Capítulo 6, vamos a buscar aquí Romanos rapidito, la poderosa palabra de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 6, verso 23. Dice claramente la poderosa palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora vamos a leer Judas, vamos a buscar aquí rapidito Judas. Bueno, realmente lo que dice en Judas capítulo 1, verso 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que está sucediendo hoy en tiempos apocalípticos, en tiempos de condición dentro de la instalación del infierno. Anoche se rebelaron. Hice una dedicatoria a mi amada esposa, Ana Gabriela. Yo la declaré la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Se me bajaron las lágrimas, estaba muy quebrantado. Y realmente, pues, ella es como decirlo, voy a decirlo así como si fuese mi mamá. Yo estoy ciego por allá, no veo las cosas. Pero ella es la que tiene mucho cuidado de mí. Y así como lo hizo Marcelita, ¿verdad? Que 2 años y medio, hoy le correspondió hace año y medio a mi amada esposa Ana Gabriela. Todo el mundo sabe que Marcelita fue una usurpadora, pero con amenazas de muerte. Si no le cumplía las peticiones a las grandes mafias como la de Joaquín Campero. Ustedes realmente me entienden. Ahora mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 27 para finalizar. Hay aquellos que practicaran actos lascivos, están escondiditos por allá, para que no los capturen. No es mentira lo que dice la palabra de Dios. No sé, esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, pero esto es algo que todo el mundo lo debe saber por medio de las redes sociales. Que tiene aquellas parejas que hicieron actos lascivos entre el matrimonio con los hijos, tienen que arrepentirse si todavía están en vida, santificarse, pedirle perdón a Dios, ya que lo tenemos aquí en la tierra, en la instalación del infierno, haciendo justicia, ¿verdad? Nos está ayudando también a combatir todas esas locuras que está pasando a nivel mundial. Deuteronomio capítulo 27, 20 hasta el 26 dice, maldito el que se acostase con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que viere a su prójimo ocultamente, dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Mire, dirán que son palabras fuertes, pero es la palabra de Dios. Todas esas personas que practicaron estos actos lascivos en todo el planeta están realmente condenados
hasta que no se arrepientan de corazón y acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque Dios no mandó a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Bueno, bendiciones en el nombre de Dios Todopoderoso. Le damos gracias, Padre Celestial. Un día más en victoria, los levantamos una vez más en victoria. Y realmente lo que les quiero anunciar es que lo están haciendo de manera física, por medio de las redes sociales, por parte del satanismo, para buscar la manera, el objetivo de cómo buscar la manera de destruir el bello evangelio de la palabra de Dios, guerras psicológicas, en la cual nosotros hemos batallado durante más de 10 años, en el nombre de Dios Todopoderoso. Estamos agarrados en la mano de Dios. Bendiciones, Dios me las bendiga. Le habla Jesús el Mesías, representante del pueblo de Dios, como primer jefe de Estado venezolano en la Nueva Jerusalén, Venezuela, y también como el director general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Venezuela próximamente. Bueno, ya estamos trabajando ya hace varios años, por cuanto a la violación internacional de los derechos humanos, y también pues por cuanto a las investigativas que nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, en esta gestión de gobierno, viajar hacia México, en frontera con Estados Unidos, a certificar las 20.800.000 asesinados, ¿verdad?, por el régimen internacional. Y ya esta mañana vi un periódico donde estaba anunciando allí 150 mujeres están saliendo por las redes sociales, ¿verdad?, que están anunciando allí las desapariciones de sus hijos. Mil bendiciones y que Dios nos llene cada día de bendiciones, ¿verdad? Hay que sujetarnos a la palabra de Dios, como nosotros como templo y morada del Espíritu Santo, una iglesia sin mancha y sin arruga, ya que yo soy el que vengo a levantar la verdadera iglesia.